Muy buenas tardes. Tenemos hoy el honor de tener a una de las más grandes defensoras de los animales en Colombia, Andrea Padilla, quien recientemente además fue elegida senadora en el Congreso de Colombia. Muchas gracias por aceptar esta entrevista con Vándalos. Sofía, es un enorme gusto. Muchas gracias a ustedes por interesarse en el tema y en mi trabajo. Sí, pues quería empezar con una pregunta. Acaba de salir al mercado el último libro de Derecho Sintiente que usted escribió y quería que nos contara un poco más sobre de qué se trata el libro y la filosofía detrás del libro. Pues Sofía, el libro es una edición de mi tesis doctoral y básicamente es el compilado de la investigación que hice sobre cómo en América Latina se está construyendo el derecho de los animales por la vía del derecho judicial. Es decir, cómo jueces de la región están, digamos, arrojando una mirada distinta sobre conflictos, litigios que involucran a animales no humanos: toros, perros, gatos, tiburones, delfines, osos, micos, vacas, etcétera. Y están, digamos, haciendo unos planteamientos novedosos en aras de protegerlos, ya sea en reconocimiento de su capacidad de sentir, es decir, como seres sintientes, por lo cual tienen intereses que deben ser protegidos también por el derecho, o porque son parte del ambiente, digamos desde un punto de vista más del ambientalismo clásico, como una protección debida a la fauna, o en gracia de la dignidad humana, en el sentido de que la dignidad de los seres humanos es una fuente de obligaciones con los demás seres sintientes. Entonces, lo que hago en el libro es, digamos, reunir diferentes litigios de varios países, más de 10 países de la región, litigios que han sido destacados, y ver cuál es el análisis que han hecho los jueces y cómo se está construyendo una narrativa, digamos, jurisprudencial en este sentido. Pero por supuesto también en un capítulo hago un análisis, digamos, de cuál es, digamos, la discusión teórica alrededor del reconocimiento de derechos, y yo personalmente manifiesto allí mi posición teórica a favor de los derechos de los animales y a favor de la capacidad de sentir como el atributo teórico que sería digamos, el fundamento de estos derechos en los animales, así como en el caso de los seres humanos es la dignidad la fuente de los derechos, en el caso de los animales no humanos sería su capacidad de sentir. En la filosofía de protección a los animales, Tom Regan es también uno de los proponentes de los animales y su capacidad de sentir, de recordar su vida, de tener conciencia de su existencia, del dolor, de la alegría. ¿Cómo podemos en Colombia educar más a la población para apreciar a los animales como seres que están sintiendo y que merecen ser respetados? Sí, Sofía, ese es un gran desafío en general para la humanidad, y no solamente, digamos, frente a los asuntos de los animales, sino en general frente a los temas que siguen, digamos, siendo huérfanos en materia de atención del Estado. Y el tema de los animales sí que nos pone un gran desafío, Sofía, porque hemos de alguna manera normalizado el hecho de, digamos, del maltrato, del abuso, de la violencia contra ellos, y permanentemente justificamos ciertos tratos que desde un punto de vista ético, moral, son injustificables. Adicionalmente, hay muchas, digamos, actividades humanas que están cimentadas sobre la explotación animal y que gozan de, digamos, una legalidad y que incluso están institucionalizadas. El hecho de explotar a los animales para comérnoslos, el hecho de entretenernos a costa de su vida y su sufrimiento, de tenerlos encerrados, en fin, son conductas que están normalizadas por la misma relación de propiedad que tradicionalmente, desde el punto de vista, digamos, sociológico y del derecho, hemos ejercido sobre ellos. Los animales, desde el punto de vista jurídico en Occidente, siguen siendo considerados cosas, y esa es una gran pelea que se está dando a nivel mundial, digamos, gracias a las movilizaciones ciudadanas. Entonces yo creo que el tema de la educación es esencial. Yo siempre he dicho que tenemos que avanzar, por supuesto, en lo normativo, en lo institucional, pero también, Sofía, en la educación, en la cultura, en la sensibilización de las gentes, ¿no? Ujú.
Y no solamente con los animales, es decir, todavía seguimos ejerciendo violencia contra niños, contra mujeres, contra adultos mayores, destruimos la naturaleza, pese a toda la información que tenemos, pese a las normas que existen, pese a las sanciones sociales, lo seguimos haciendo. Estos procesos de cambio cultural suelen ser lentos y yo creo que aquí, Sofía, es fundamental la labor de las instituciones, de los gobiernos, ser lo suficientemente audaces para leer la sociología de sus sociedades y saber emitir campañas ciudadanas de cultura, de educación, de sensibilidad. Yo creo que en eso no podemos cansarnos. En este momento estamos a punto de elegir dos rumbos diferentes como país en elecciones presidenciales y quería saber su opinión sobre las propuestas de los dos candidatos, Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, acerca de la protección animal y la filosofía que como país debemos seguir, porque si viene de las instituciones y viene desde arriba, es muy diferente que solamente sean esfuerzos individuales de ciudadanos. Sí, Sofía, es un momento crítico para el país, también muy interesante, digamos, lo que está ocurriendo en esta contienda, porque está poniendo, digamos, en evidencia muchas cosas, ¿no? Dentro del país. Primero, hubo una superación del candidato, digamos que pública y de manera manifiesta venía de la derecha, del continuismo, se superó, y yo creo que eso es importante destacarlo. En este momento estamos entre dos candidatos que tienen visiones muy distintas de país, sus postulados, sus propuestas para todos los temas del país no se encuentran, definitivamente son, digamos, visiones de país muy distintas y eso evidencia que definitivamente Colombia sigue sumida en una tremenda polarización ideológica y política. Pero desde el punto de vista, digamos, de las propuestas para proteger a los animales, para reivindicar sus derechos, para sacar adelante esta agenda, así como la ambiental, pues hay una diferencia abismal, Sofía, y lo voy a decir con la más absoluta objetividad. Uno de los candidatos, Rodolfo Hernández, no tiene ninguna propuesta en estos temas. De hecho, ha dicho públicamente que apoya las cabalgatas, que los animales están allí para ser explotados, que está de acuerdo con el fracking. El otro candidato, Gustavo Petro, es un candidato que tiene unas propuestas ambientales muy de vanguardia, es un candidato que no ahora, desde años atrás se ha dedicado a estudiar temas ambientales de manera profunda, fue reconocido en su momento, digamos, por sus acciones contra el cambio climático, tiene entre sus propuestas una apuesta por una reforma agraria, entendiendo que el país tiene que apostarle a una revolución del campo que no implique más y más ganadería, todo lo contrario, tierras cultivables. Y en el tema de la protección animal, que está amarrado además a los temas ambientales, pues firmamos con él un pacto recientemente que reúne 3 puntos, Sofía, que es uno, crear una institucionalidad para sacar adelante la política nacional de protección de animales domésticos y silvestres con la destinación de recursos que requiere esa institucionalidad. 2, hacer, digamos, las adecuaciones dentro del diseño estatal para destinar recursos para la atención de animales. En Colombia hay más de 1.000 municipios. Muchos de esos municipios son categorías 5 y 6, son municipios muy pobres que no tendrían la capacidad económica para hacer programas de esterilización, para crear un albergue, para hacer un programa de urgencias veterinarias, así que es necesario que haya presupuestos desde el gobierno central. Adicionalmente, se plantea en ese compromiso ampliar, digamos, el equipo de la Fiscalía para la atención de casos de delitos contra los animales y apoyar, en tercer lugar, las iniciativas legislativas que presentaremos para, digamos, luchar contra los espectáculos crueles con animales, hacer una reforma de la institucionalidad que atiende a los animales de fauna silvestre. En fin, son 10 puntos de la agenda legislativa que el candidato Petro se compromete a apoyar. Así que pues estamos realmente en dos visiones de país muy distintas, una, digamos, muy en la línea ambiental, empática, de la justicia social y del trabajo por los pobres y por los excluidos, que incluye a los animales, y otra más en la línea continuista. Sí, en esa línea del medio ambiente con los animales, una de las crisis que está sufriendo Colombia es la ganadería extensiva, muchas veces en áreas protegidas como el Parque Chiviriquete en Amazonas.
y en forma completamente ilegal, creciendo en forma descontrolada. Mm. ¿Y qué propuestas se podrían hacer desde el Senado y desde el gobierno que está a punto de cambiar para empezar a proteger no solamente a los animales, sino a esas áreas protegidas y a ese ambiente que estamos destruyendo? Ujú. Sí, Sofía, ese es un gran tema que no solamente es de la agenda nacional, yo creo que esto es de la agenda global, ¿no? Ya tenemos suficiente información sobre el impacto que la ganadería tiene en, digamos, asuntos, en los temas ambientales, hablemos de cambio climático, ¿no? Deforestación, contaminación de fuentes hídricas, el endurecimiento, la compactación de los suelos, en general la precarización de los suelos para cultivar y para desarrollar pues la soberanía alimentaria a la que aspira cualquier país, más un país tropical como Colombia que perfectamente podría autoabastecerse y que sin embargo ha caído en el enorme pecado de importar productos que aquí producen nuestros campesinos y que en cambio pues están digamos precarizados en su ejercicio pues de cultivar y de trabajar la tierra. Acá hay varios temas que hay que abordar, Sofía. Primero hay que hacer una gran reforma de tierras. Hoy muchas tierras están acaparadas por grandes latifundistas que lo que hacen es desarrollar cada vez más esa ganadería, lo que implica sacar de sus tierras a campesinos que podrían tener una actividad agrícola, pero que se ven expulsados, digamos, por estos grandes latifundistas que compran esas tierras a precio de nada. Segundo, una decidida, digamos, acción del Estado, policía, fiscal, penal, frente a ese ejercicio de ganadería ilegal en parques naturales, en territorios protegidos por su valor ambiental. Ya la Procuraduría, el Ministerio de Ambiente, digamos, han sacado alertas en este sentido. Chiribiquete, Amazonía se están viendo invadidos cada vez más por un ejercicio ganadero ilegal. Y sin embargo, pues no pasa nada, ¿no? No solamente para ganadería, sino también para explotación maderera. Tercero, Sofía, la revolución agrícola. Es necesario, digamos, una decisión de Estado para decir no más la expansión de esa frontera pecuaria. Hay ya que ponerle coto a esta ganadería. La vocación de las tierras en Colombia es una vocación agrícola, no es una vocación pecuaria. Así que hay que, digamos, tomar una gran decisión de Estado para decir no más esa expansión de esa frontera pecuaria. Vamos es a desarrollar todo un trabajo de tierras para producir más a manos del campesinado, valorar y valorizar el producto de la tierra agrícola y ponerle coto a esa expansión pecuaria que además genera otros problemas, porque en la medida en que se expande esa frontera pecuaria, entramos cada vez más en áreas donde hay fauna silvestre y esto no solamente atenta contra los animales silvestres, sino que genera conflictos como los que vemos a diario en Colombia, y es que osos o, digamos, felinos entran a tierras donde hay vacas, por supuesto, agreden a las vacas y los animales silvestres terminan asesinados por campesinos que pues, buscan proteger a sus vacas, sino que también cada vez estamos más cerca a hábitats de animales silvestres que nos ponen también en exposición para adquirir virus, Sofía, para los cuales no estamos preparados como seres humanos. Ese es el enfoque de una sola salud que hoy se está, digamos, planteando a nivel nacional a través de la OIE, de la OMS, y es entender que la salud humana está profundamente conectada con la salud de los ecosistemas y con la salud de los animales. En este momento, el tema de los animales es un debate global y podría ser posible que Colombia tomara un papel más de liderazgo en Latinoamérica. Por ejemplo, la filósofa Martha Nussbaum está proponiendo que los humanos terminemos como una sociedad con los animales. Propone la zoopolítica y reconocerlos como animales, los animales como sujetos de derecho, que por ejemplo en un divorcio en Colombia estarían protegidos, que Sí. por ejemplo en la pandemia muchos animales fueron abandonados. Eso podría implementarse más en Colombia, tener más, que los animales tuvieran más derechos.
Sí, Sofía, por varias razones. Primero, porque Colombia tiene una corte constitucional que ha sido una corte de vanguardia y eso ha sido reconocido en toda Latinoamérica. La Corte Constitucional de Colombia ha sido una corte progresista, ha sido una corte vanguardista y gracias a la Corte colombiana hoy tenemos, por ejemplo, temas como el derecho de la mujer a tomar la decisión sobre el embarazo. Tenemos un mandato constitucional de protección a los animales. Se ha reconocido a la Amazonía y ríos y páramos como sujetos de derechos. Entonces, tenemos un elemento a favor. Segundo, porque acaba de producirse una interesante renovación en el Congreso. Ujú. Digamos, si bien sigue preponderando una fuerza, digamos, de derecha, conservadora, es la primera vez que estamos 50-50 y en este momento el nuevo Congreso que se va a posicionar el 20 de julio es un Congreso que tiene unas fuerzas, digamos, nuevas. Gente nueva, gente joven, gente que viene de causas y gente que viene de la izquierda. Tercero, Sofía, porque Colombia es el segundo país más megadiverso del mundo y eso debería ponernos, digamos, imponernos una responsabilidad ni siquiera nacional, planetaria, porque hoy los recursos naturales, los animales silvestres, digamos, hacen parte como de un gran patrimonio universal a cuidar, a proteger y a respetar en el entendido de que hoy, digamos, eso es la globalización. La globalización no es solamente las transacciones económicas, la globalización es entender que lo que pasa ambientalmente en un país afecta a otro país, que ambientalmente estamos conectados. Entonces la responsabilidad planetaria que tiene Colombia es extraordinaria. Y cuarto, Sofía, porque tenemos una gran movilización ciudadana. Colombia es un país que, pese a que a veces parece muy dormido y como que permite que pasen muchas cosas, se moviliza y es un país crítico. Entonces yo creo que Colombia tiene la responsabilidad y la posibilidad de tener un lugar de vanguardia en la lucha, digamos, ambientales, en las luchas por los derechos de los animales y tener ciertamente, digamos, un lugar destacado en esta agenda global. Senadora, ¿qué piensa del papel de la mujer en estas elecciones? ¿Cuál es su papel en este momento como fuerza transformadora, como el grupo que más ha sufrido durante el conflicto armado y como cabezas de familia en muchas ocasiones? Yo creo que las mujeres tenemos una responsabilidad, pero histórica en las elecciones del próximo 19 de noviembre, entre otras cosas porque, de 19 de junio, perdón, entre otras cosas porque una de las campañas a la presidencia, la campaña del candidato Rodolfo Hernández, ha, digamos, como exacerbado la discusión sobre los derechos de las mujeres por unas declaraciones en el sentido de que las mujeres estamos llamadas a estar en la cocina y a estar en casa y como que nuestra presencia en el gobierno entorpece. Entonces ha sido muy interesante lo que esto ha, digamos, como sacado a la luz, ¿no? En términos de las posiciones de las mujeres frente a estas declaraciones. Y en Colombia la población colombiana somos 54% mujeres. Entonces casi que tenemos la posibilidad nosotras de poner candidato y ciertamente las mujeres hemos tenido una lucha histórica por nuestros derechos, por la participación política, porque hemos sido las principales víctimas de las violencias, no solamente de violencias cotidianas, sino de violencias callejeras, de violencias en el conflicto armado. Así que digamos, la responsabilidad que tenemos frente a nosotras mismas y frente a esas reivindicaciones de país, pues es extraordinaria. Yo sí espero, Sofía, y lo digo como mujer, además, digamos, de mi edad, una mujer que yo tengo 43 años, que ha vivido, digamos, unos momentos muy importantes en la historia de Colombia, que han sido hitos, que han marcado, ¿no?, nuestra historia política y como nación. Yo sí creo que tenemos la responsabilidad de, digamos, elegir a un gobierno que esté absolutamente sintonizado con la claridad de que las mujeres estamos llamadas a participar en política, estamos llamadas a ocupar cargos de elección popular, estamos llamadas a participar fuertemente en el escenario y en el debate público y que las mujeres tenemos en este momento derecho pleno a decidir sobre nuestras vidas, ¿no?
es, por ejemplo, se les ha preguntado a los dos candidatos qué va a pasar con esta decisión de la Corte Constitucional sobre el aborto. Una cosa es el pronunciamiento de la Corte, otra es adecuar el sistema de salud para materializar esa decisión de la Corte. Si caemos en manos de un gobierno retardatario, muy probablemente se nos van a seguir retardando esos derechos, que ya son derechos casi que adquiridos, podríamos decir. Si caemos en manos de un gobierno progresista, pues muy probablemente vamos a ver esos derechos materializados. Entonces, las mujeres tenemos en este momento un rol importantísimo. Ojalá estemos a la altura, digamos, de esa responsabilidad histórica. Senadora, para terminar, usted viajó por toda Colombia y ha visto la participación de campesinos, de jóvenes, de mujeres, de hombres en la defensa de los animales, en proyectos muy pequeños a veces, pero que están haciendo una diferencia. Si nos pudiera contar un poco más de eso y cómo inspirar a todos los colombianos a tomar una tarea más consciente hacia los animales. Sí, Sofía, realmente es muy esperanzador y muy inspirador cuando uno viaja por el país y conoce grupos de personas, ciudadanos de a pie, personas del común, generalmente que tienen muy escasos recursos económicos, que están reuniendo dinero para hacer jornadas de esterilización, que tienen proyectos para hacer, digamos, ejercicios de conservación de fauna endémica, que recogen animales de las calles y los llevan a refugios, que hacen, digamos, algunos ejercicios empíricos de educación en comunidades o en colegios, que están dándose la pelea con las administraciones locales, con los gobiernos locales, y son grupos de mujeres en su inmensa mayoría, que esto me parece además muy diciente. A propósito de la pregunta anterior, somos en su mayoría mujeres, y mujeres de estratos 1 y 2, cabeza de hogar, que tienen una economía informal y que se autodenominan proteccionistas, que son mujeres que han además adecuado sus hogares para albergar gatos, perros, conejitos, animales que han sido abandonados, que están en las calles, que son víctimas de violencias, ¿no? Que es otra expresión como de esa maternidad comunitaria, ¿no? Que no ha sido reconocida y que me parece que debería ser exaltada, no solo por lo que implica en términos del cuidado, de la maternidad, de otra expresión de la maternidad, sino por el servicio social que se le brinda pues al conglomerado. Entonces, se conocen estos ejercicios en todo el país y yo creo que, digamos, el próximo gobierno, el próximo Congreso, tiene la responsabilidad de exaltar y de apoyar estas iniciativas comunitarias, que además las hay en todos los frentes. Hay ciudadanos que están desarrollando tecnología para ayudar a personas discapacitadas, que tienen pequeños ejercicios de cuidado ambiental, que están haciendo educación comunitaria sin recibir ningún pago a cambio. Es un tema de amor por el país, de amor por el otro, de empatía, y me parece que eso es un valor extraordinario que tiene nuestro país, pese al conflicto, pese a las carencias y pese a esa especie de sombra, de pesimismo, ¿no? Con la que lidiamos todos los días, porque este es un país difícil, este es un país en el que permanentemente hay noticias dramáticas, hay muertes, hay asesinatos, y sin embargo es un país que puja, ¿no?, por salir adelante, y estas expresiones ciudadanas son extraordinarias. Y yo creo que Colombia está en mora de desarrollar un gran programa de voluntariado en todos los frentes. Hay muchas personas que quieren poner parte de su tiempo, de su saber profesional, que lo quieren donar y que no saben muy bien dónde depositarlo, con quién me contacto, cómo ayudo, dónde soy valioso o valiosa. Y me parece que aquí, no sé si el Ministerio del Interior o el Ministerio de Cultura debería desarrollar toda una línea de voluntariado para poder orientar esa vocación ciudadana hacia la solidaridad, ¿no?, en tantos frentes. Bueno, muchísimas gracias, senadora, por concedernos esta entrevista y por su lucha por los animales, por la vida, por sujetos de derecho como los ríos, Amazonas, porque este es nuestro país y necesitamos más gente que nos represente en defenderlo y cuidarlo y también en darnos el ejemplo de los valores que queremos tener como país. Muchas gracias. A usted, Sofía, muchísimas gracias por este interés
Qué bueno que la gente también pueda ver lo bonito que ocurre en Colombia, que también somos generadores de buenas noticias, de esperanza y que este país está repleto de gente extraordinaria. Sofía, un abrazo y aquí a la orden.